a lo que está ocurriendo con los recursos programados y los recursos finalmente que han llegado. ¿Qué dice el cuadro en este momento? ¿Nos explica el licenciado de la Plaza? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en realidad lo que estamos viendo ahí es en la barra roja el presupuesto que estaba previsto de recibirse en cuanto a la renta hidrocarburífera, y en la barra amarilla es lo que se proyecta que se va a recibir hasta diciembre de este año. Esto lo hemos hecho partiendo de la ejecución de renta hidrocarburífera que se ha tenido hasta el mes de mayo. Sobre esa base es que hemos podido proyectar junio-diciembre, y la mala noticia es de que no se van a recibir 151 millones de bolivianos hasta diciembre. No se recibirían 151 millones, lo que implica un 35% de lo presupuestado, de lo planificado. Este es un hecho gravísimo porque prácticamente es más de un tercio de lo que estaba previsto recibir, el techo que dio el Ministerio de Hacienda, y nos muestra una situación muy dramática, porque no solo que nuestro presupuesto del 2025 ya ha bajado respecto a 2024, recuerden ustedes que bajó en un 17% el presupuesto. El problema no está en la baja del presupuesto. El problema está en que además de lo presupuestado no se recibe lo que está programado, y se recibe, en este caso se proyecta que se va a recibir 151.6 millones menos hasta final de año. Eso exige y obliga a una repriorización de los gastos. Si bien el presupuesto genera derechos y genera obviamente una programación de los gastos, sin embargo, la recaudación efectiva, la liquidez, llamaremos así, lo que realmente entra a caja y bancos es de lo que se puede disponer. Y eso implica no solo reducción en el gasto de funcionamiento, que es un porcentaje de la recaudación efectiva, ¿no es cierto? O sea, no podemos subirnos más del 15%, sino además también implica una reducción en todos los otros gastos que realiza el gobierno departamental. Entonces, es una situación muy complicada. Hemos conocido, por ejemplo, por prensa, de que hay gobiernos departamentales como el del Beni, que ya prácticamente han cerrado sus puertas por falta de recursos. El gobierno regional del Gran Chaco también está con problemas muy serios, y así va a seguir esto mostrándose en todo el país, porque la situación de los gobiernos departamentales es dramática, no solo porque hay una baja sistemática de los ingresos, sino porque no hay ingresos alternativos, ¿no? A diferencia de los gobiernos municipales, que tienen impuestos propios que recaudan, impuestos municipales, como es el de los inmuebles, de los vehículos automotores, o la coparticipación tributaria. En el caso de los gobiernos departamentales, solo reciben renta hidrocarburífera como su principal fuente de sostenimiento. Así que estamos ante una situación sumamente grave, que se suma a la difícil crisis económica que está viviendo el país, producto del alza de los precios, de la falta de combustible, del déficit fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que aquí hay que hacer es una nueva, llamaremos así, una nueva priorización ya ajustada respecto a lo que efectivamente se está recibiendo, y no tanto ajustada a lo que estaba programado, ¿no? ¿Cuánto se ha ejecutado ya del presupuesto departamental? Estamos cerrando el 6º mes del año. ¿Qué información tiene la Asamblea?
¿A qué programas ha ido prácticamente el ajuste y ha ido el efecto de esta reducción? Bueno, todavía no tenemos, Never, un informe a detalle actualizado. Lo que sí te puedo decir es que, a diferencia de otros años, la gobernación tenía saldos de caja y banco, ¿no? O sea, antes había un colchoncito como para seguir mirando hacia adelante. Ahora todo lo que ingresa se gasta y no alcanza ni para los primeros 10 días. O sea, los compromisos son tan fuertes que lamentablemente no están pudiendo ejecutar plenamente y los recursos se gastan al máximo. Eh, y hay casos en los que se están postergando obligaciones, no solo con los sectores sociales, sino también institucionales. Pero bueno, hay algunos gastos que yo diría son fijos y que lamentablemente no se pueden reducir. Por ejemplo, lo que nos saca el gobierno nacional, ¿no? Lo hace a través de los mecanismos que tiene de débito y, por dar un ejemplo, la gobernación acaba de transferir 2 millones de bolivianos a la OTN, ¿no? Que ha sacado esos recursos eh, por la vía de un recurso legal. Y igual prediarios, igual pasa con la renta dignidad, con el bono de vacunación, etcétera. O sea, todas las obligaciones nacionales, el gobierno se encarga de que se cumplan. Y consiguientemente, y también el servicio de la deuda. Entonces, donde queda para ajustar es el gasto de funcionamiento institucional y las inversiones o los programas, los proyectos. Por lo que yo entiendo, la gobernación ha logrado ya arrancar con la distribución del Prosol. Me parece que ya se ha hecho una primera entrega. Entiendo también que se está contratando la canasta alimentaria, que también se han transferido recursos a los gobiernos municipales, pero todo en el marco de la disponibilidad económica que tiene el gobernador. En todo caso, la gente de la gobernación podría entrar a mayor detalle en este tema. Bueno, la preocupación latente respecto a este tema. Respecto a la Asamblea, ¿se han tomado ya medidas, asambleísta, para reducir el déficit que tiene el legislativo departamental? ¿Y cuáles serían estas medidas que han asumido ya la nueva directiva? Bueno, por lo que sabemos, nos ha comentado el presidente que se está haciendo ya un ajuste del presupuesto de este año con una reducción importante, eh, no solo en el tema de personal, sino también en los otros gastos. Entiendo que en principio se va a tener una disminución de al menos 2,5 millones de bolivianos hasta fin de año. O sea que de los 17,5 millones que tenía la Asamblea, seguramente solamente va a presupuestar 15. Pero ese es el ajuste presupuestario. En la liquidez no está llegando, digamos, los recursos normalmente, ¿no? Y hoy la Asamblea está prácticamente paralizada. Por eso es que en el seno de la Asamblea se ha retomado el tratamiento ahora, esta directiva ha retomado el tratamiento de la ley de reducción salarial, reducción salarial y también la ley de reducción de asambleístas, ¿no? Que son las dos leyes urgentes. Entonces, hay que sumarle a estas dos leyes una reformulación presupuestaria que también tiene que aprobar la Asamblea. Pero si te fijas, Never, que la Asamblea pueda ahorrar 2 millones en un agujero de 151 millones, ¿no es cierto?, que estamos mostrando, o sea, de 161 millones mejor, prácticamente no es nada, ¿no?
O sea, podemos incluso reducir todo el gasto de funcionamiento de la gobernación, que son 60 millones, y no alcanzaría para cubrir el hueco que nos genera la falta de recepción de recursos programados, ¿no? Entonces, la situación es dramática y obviamente que lo que ha hecho la Asamblea es aprobar una ley que le faculta al gobernador a adecuar justamente los gastos en función de la disponibilidad financiera, priorizando obviamente aquellos sectores mucho más sensibles y más estratégicos, ¿no? ¿Están conscientes en la Asamblea que lo económico no se resuelve? Eh, o sea, que el tema de la situación económica es un tema irreversible. Hoy día se va a vamos a llegar a recibir 200, 260 millones más o menos, ¿no? Que estaba en el gráfico que mostrábamos. Eso es lo que se va a recibir este año. El próximo año, con seguridad, que se va a recibir mucho menos, por lo menos un 30% menos de eso. Entonces, esta es una situación irreversible. Ahora, a partir de esto, hemos planteado ya un proyecto de ley que está en comisiones para generar un proceso de diálogo interinstitucional con todos los actores sociales, con las instituciones, con las autoridades, para encontrar algún tipo de acuerdos sociales básicos para enfrentar la crisis. O sea, esta es una tarea del gobernador, pero también es una tarea de la Asamblea y obviamente también de todos los actores sociales e instituciones para ver qué tipo de políticas son las más adecuadas, cuáles son las de más prioridad, llamaremos así, de forma tal que ojalá con este proceso de diálogo entre todos podamos mirar el futuro eh, cambiando un poco el chip que tenemos, que es el de tener una gobernación siempre, eh, digamos, que puede atender múltiples obligaciones, que ya no la va a poder atender, entonces habrá que definir cuáles serán las obligaciones más importantes o más prioritarias, ¿no? Tengo algunos mensajes, dice Never, buenas noches. Lo que hay que priorizar es el presente, no el futuro lo verán los próximos asambleístas. Tengo otro, dice, ¿en qué quedó la reducción de sueldos que se anunció que era truncada por la gente del movimiento al socialismo? Ahora que hay nueva directiva, seguramente este tema se agilizará. Otro mensaje, buenas noches, dice Never. La situación económica del departamento Tarija lamentablemente se ha convertido, dice, en un mendigo de los recursos de los hidrocarburos que ya no producen, pero ¿qué hay de gestión? Esta gobernación se aplazó, licenciado Le Aplaza. Bueno, yo creo que la gente tiene toda la razón de demostrar que hay una situación muy complicada, muy difícil. Eh, la verdad que la gestión del gobernador en la práctica se ha convertido en una gestión de ajuste financiero. Eh, la reducción ha sido tan drástica que no ha podido abastecer más que para algunos de los programas sociales más importantes. Y ahora eso está cada vez mermando, ¿no? Entonces es muy difícil, creo yo, hacer gestión en estas condiciones. Hay una transición hacia un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo, alguien lo ha dicho ahí en los mensajes, ya no puede depender solamente del gas. O sea, tenemos que generar otro tipo de rubros que sean los que generen valor agregado, el turismo, la agropecuaria de alto valor, etcétera, etcétera. Hay que encontrar esos sectores que nos den sostenibilidad en el tiempo. Los recursos naturales no renovables algún día se acaban y eso es lo que nos está pasando. Lamentablemente este gobierno no tomó las previsiones, no hizo inversiones en exploración como para hacer sostenible la red de hidrocarburífera. Se farrearon la plata y bueno, obviamente también en el gobierno departamental pasó eso, sobre todo en la gestión del Lino Condori, donde se han gastado
muchos millones en obras absolutamente infructuosas, han asumido compromisos mucho mayores a las posibilidades. Adrián Oliva nos ha endeudado hasta el cuello, ¿no? Hoy día de estos 287 millones que nos quedan, por lo menos se van a ir unos 80 a pagar deuda que ha sido adquirida por don Adrián Oliva, ¿no? Entonces, ha habido un manejo absolutamente irresponsable de la cosa pública, pero bueno, estamos, creo yo, en un momento difícil y ojalá la crisis también sea una oportunidad para repensar muchas cosas y ojalá que en un contexto de pacto interinstitucional podamos tener una estrategia para abordar este difícil momento. Volteemos la página y hablemos de lo legal. Hoy una conferencia de prensa de su autoridad para justamente poder hacer conocer la presión que habría aparentemente desde el gobierno a procesos en su contra y el ex gobernador y prefecto Mario Cosío. Sí, Never, bueno, hemos sido sorprendidos con un recurso de amparo constitucional que ha presentado el Ministerio de Justicia a través de su representante en Tarija, el señor Fabricio Iván Salinas Rocha. Él ha presentado un recurso de amparo ante una sentencia que sacó la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, la Sala Segunda Penal, en la que dio digamos, por cerrado, por prescripción, un caso que era el de las variantes al Chaco, ¿no? Ocurre que este caso se produjo en enero del 2009 y por los delitos que se nos atribuían, supuestamente, el tiempo máximo de duración de este proceso era 8 años. Sin embargo, este proceso hasta el 28 de diciembre, que fue la fecha que salió la prescripción, ha durado 15 años y 338 días, casi 16 años, casi el doble de lo que la ley permite. O sea, la ley justamente, de manera muy sabia, dice, nadie puede ser procesado de manera indefinida. Nadie puede estar sometido a persecución judicial eternamente. Hay un límite para eso. Hay un límite para que quien te acusa pruebe esa acusación, presente las pruebas documentales, etcétera, y se dicte una sentencia. Lamentablemente, como la mayoría de los casos que estoy enfrentando, que han sido 35 casos en total, ahora solo me quedan 2 en pie. En todos esos casos lo que han son denuncias políticas que no se han podido luego probar. Y consiguientemente uno queda procesado, ya como te decía, van 16 años de que estamos procesados por todos estos casos y llega un momento en el que uno tiene el derecho de plantearle a la justicia la prescripción por ya la duración máxima del proceso. Este caso ha doblado el plazo permitido por ley. Pero nos parece grave que el Ministerio de Justicia presente una acción extraordinaria, porque en realidad toda la vía ordinaria judicial se ha agotado con la apelación, ellos han apelado, se ha resuelto la apelación, etcétera, pero ahora han habilitado una vía extraordinaria que es el amparo constitucional. Y con ese amparo están tratando de tener una fuerte injerencia en los operadores de justicia de Tarija para revertir la sentencia de la prescripción. O sea, están queriendo reabrir el caso y si no logran reabrirlo, por lo menos lo que van a lograr es que este caso, al ser un amparo el que resuelva esto, vaya al Tribunal Constitucional. Y eso puede durar mucho tiempo, pero además nos genera mucha desconfianza tratándose de un Tribunal Constitucional prorrogado. Entonces, aquí hay un accionar político del Ministerio de Justicia que está tratando de influenciar, de presionar
de someter a los administradores de justicia en el departamento a intereses estrictamente políticos, porque aquí los coprocesados somos, entre otros, Mario Cosío y mi persona. Entonces, hay una intencionalidad claramente de perjudicarnos, de seguirnos manteniendo procesados de forma indefinida, cosa que realmente no corresponde. El único elemento probatorio que ha surgido en este tema de las variantes ha sido un dictamen de auditoría de la Contraloría General del Estado. Es un dictamen de auditoría que establece que aquí ha habido un daño económico al gobierno departamental por un total de 73 millones de bolivianos, que quienes suspendieron las variantes, la construcción de las variantes, le han incurrido al gobierno departamental un daño de 73 millones de bolivianos. Y este dictamen de Contraloría ha identificado a las personas responsables de eso, que son don Lino Condori en un 80% del monto y el representante legal de la empresa, el señor Walter Guerrero, en un 20%. Y ha excluido de cualquier responsabilidad a Mario Cosío y a Mauricio Lea Plaza. Consiguientemente, hay una evidencia que la da el propio órgano de control gubernamental, que es la Contraloría, y que no sabemos por qué el gobierno insiste en esta persecución política sañuda que ya nos ha generado múltiples consecuencias. Consecuencias, pérdida de tiempo, pérdida de imagen, obviamente recursos económicos, el estar dependiendo o pendientes de este tipo de dinámicas procesales. O sea, realmente es muchísimo el daño que se nos ha hecho y quieren continuar con eso, quieren influenciar, presionar a los administradores de justicia, en el caso de Tarija, para que el día lunes, en una audiencia de amparo, traten de obtener que se revierta la prescripción o, en su caso, que vaya en revisión, el dictamen que salga el lunes vaya en revisión al Tribunal Constitucional y con eso tenernos indefinidamente procesados. Realmente molesta muchísimo. Nosotros tenemos confianza que ojalá el lunes los operadores de justicia, los administradores de justicia en Tarija, no se dejen presionar, no se dejen influenciar por estos ministerios que, como te digo, no tienen ningún derecho violado. El amparo se plantea cuando a alguien le violan un derecho. ¿Cuál es el derecho que se ha violado con esa sentencia al Ministerio de Justicia? Ningún derecho. Pero además, el Ministerio de Justicia está para perseguir delitos de corrupción. Y este no es un delito de corrupción porque el hecho ha ocurrido antes que salga la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la que establece los delitos de corrupción. Entonces, realmente no hay ni pie ni cabeza, pero sí hay la intencionalidad política de perjudicar a los opositores y una vez más están queriendo instrumentalizar al Poder Judicial, que ojalá no caiga en este juego y, como ha ocurrido en la Ciudad de La Paz, más bien mantenga la independencia de poderes. ¿Cuánto es el daño económico y por qué tramo se ha definido esta sentencia condenatoria? Bueno, en realidad no es una sentencia, Never, es un dictamen de auditoría de la Contraloría. Es un dictamen que establece un daño por los tramos Serranía Tapecua, Zapaterambía, Zapaterambía y Taguasuti. Son dos tramos y suman ambos 73 millones de bolivianos. Y como te digo, los responsables identificados ya por la Contraloría en su informe final son los señores Lino Condori, gobernador interino, y el señor Walter Guerrero, representante legal de la empresa constructora, ¿no? Por estos tramos, ¿ha habido fijación de audiencia de juicio o no ha habido? No. Como te digo, Never, este proceso hace 16 años que está en curso
ya tenía acusación, sin embargo, no ha avanzado más y no ha avanzado más por falta de pruebas, simple y llanamente por eso. Esos procesos se caen en el tiempo porque no hay elementos probatorios sólidos, serios, que puedan llevar a un juicio verdaderamente. Entonces, eso es lo que ha pasado en la mayoría de los casos. Denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, que lo único que hacen es tratar de perjudicar políticamente a uno, pero que en la práctica no avanzan en su procesamiento por esta ausencia de bases probatorias. Y como te digo, el único elemento sólido, objetivo que hay sobre este tema de las variantes es este dictamen de Contraloría, que en caso de que se instalara un juicio, pues es el elemento que prevalecería sobre otra prueba o cualquier otro elemento. Los otros imputados o acusados, en todo caso ya Lino Condori, Walter Guerrero, decía, de la empresa que estaba a cargo de este tramo. ¿Cuál es su condición jurídica, licenciado de la Plaza? ¿También quedarían fuera de este proceso? Yo quiero aclarar, Never, que nos estamos refiriendo a dos temas paralelos, ¿no? Uno es el proceso penal, en el que ya ha prescrito en el caso nuestro, y otro es este dictamen de Contraloría, que lo ha hecho la Contraloría muy por separado, y ese caso va a seguir su curso. En este caso, la Contraloría manda a un juez, el juez inicia un proceso coactivo y estos señores tienen que resarcir el daño. Ahora, en el caso penal, curiosamente, el señor Walter Guerrero, el señor Lino Condori y otros coimputados han sido apartados del caso, ¿no? ¿Por qué? Por razones obviamente políticas, ¿no es cierto? Y los únicos que hemos quedado aquí procesados hemos sido nosotros. Fíjate lo curioso, Never, la denuncia que se hizo sobre estas variantes las hicieron asambleístas de Camino al Cambio. Y se las hizo por la paralización absolutamente ilegal y arbitraria de la construcción de las variantes que nos iban a unir al corredor bioceánico. Entonces, sin embargo, resulta que han ampliado la denuncia a nosotros, ya en la Fiscalía, y nos han metido a un proceso y a los verdaderos responsables los han excluido del proceso. Es curioso lo que ha pasado realmente, pero bueno, lo cierto es de que han tenido 16 años para probar algo y no han podido probar absolutamente nada en contra nuestro. Licenciado Lea Plaza, muchas gracias por la información. Estaremos atentos. Un gusto. Un gusto para mí, siempre, Nel. Buenas noches. Muy bien. Aguárdenos, en breve volvemos acá en el Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.